¿Qué tal? Hoy se cumplen 20 años del 11M. Ni Pedro Sánchez ni ninguno de sus ministros han estado en los actos junto a las víctimas del atentado. Desconozco la dificultad para haber organizado junto al rey el acto del Día Europeo de las Víctimas, instaurado precisamente el 11 de marzo, haciéndolo compatible con el acto que desde hace 20 años se celebra en el Bosque del Recuerdo, o en el Acto de Sol. En cualquier caso, los discursos de Sánchez sobre las víctimas del terrorismo producen asco en alguien que ha hecho de los herederos de ETA un socio preferente del gobierno. La utilización política del 11M no ha cesado estos días. Empezó cuando se ligó a aquellos atentados a la guerra de Irak. El propio juez Gómez Bermúdez ha dicho hoy en una entrevista que hacer eso era como ligar el terrorismo de ETA al hecho de no haber dado la independencia a Euskadi. No ha habido hoy más que leer o estos días el diario oficial El País. El presidente Sánchez se escudó la semana pasada en el 11M para desviar sus responsabilidades en el caso Koldo. Es un bulo del PP, dijo, como los del 11M. Se puede ser más miserable. Hoy prescriben aquellos delitos. Muchas víctimas sienten que no pueden cerrar su duelo pensando legítimamente que no se llegó al fondo de los atentados. La propia sentencia dejó estas incógnitas, entre otras. No se sabe quiénes fueron los autores intelectuales y financiadores de los atentados. Se dijo que es que no estaba en el procedimiento, no era causa del proceso. Los tres señalados por la Fiscalía, el egipcio, el Husky y Belhal, fueron absueltos. Otros de los posibles instigadores, fugados de la operación Dátil, ¿se acuerdan? Cuando la izquierda se burlaba del gobierno Aznar por luchar contra el terrorismo islamista, murieron en Siria. No se sabe quién fue el noveno terrorista en poner las bombas. No se sabe quiénes fueron las tres personas que aparcaron la Kangoo con las mochilas en la estación de Alcalá de Henares. Quedó la sospecha de que alguna fue subida en los trenes en entrevías. Se sabe que el chino escondió las bombas en un agujero de la finca de Morata, pero quedó sin determinar quién montó aquellas bombas. ¿De verdad aquellos chorizos de medio pelo tuvieron la capacitación para hacerlo? Usaron la única marca de móvil en el mercado entonces que activaba la alarma y encendía el teléfono pese a estar apagado el aparato. Y quedó por saber cómo un grupo de individuos radicalizados islamistas contactaron con un grupo de chorizos marroquíes que vendían hachís en Lavapiés. El propio juez Gómez Bermúdez cuenta que le quedó por saber cómo entraron en contacto o gracias a quién radicales islamistas como el tunecino, con choricetes de baja estofa de Lavapiés. Muchos de ellos eran confidentes policiales. Rafaz Huier, al que mandaron a Marruecos hace 10 años en un phone call del Ministerio del Interior, sin explicación alguna y sin haber terminado de cumplir la condena, contó que él avisó de que había un grupo de marroquíes tratando de vender hachís a cambio de explosivos, los que llegaron de la mina Conchita de Asturias. ¿Cómo es posible que nadie detectara aquello en unos meses en los que ETA había intentado llegar a Madrid con 2 furgonetas cargadas con casi 1 tonelada de explosivos, con el objetivo, detectado y conocido por la policía, de volar trenes, tal cual se reconoció en su momento? ¿Cómo es posible que nadie viera nada, aunque no se investigaba entonces ni había medios expresamente para ello el terrorismo islamista, si 3 meses antes, en diciembre de 2003, ETA había metido una bomba en el expreso que llegaba a Madrid en plena Nochebuena para hacerla estallar y hacer estallar el tren en la estación de Chamartín? La policía la desactivó en Burgos, por suerte. ¿Nos hemos olvidado ya de todo esto? Qué fácil es sacar las cosas de contexto para entender o dejar de entender el momento y manipular las situaciones. ¿Cómo es posible que se destruyeran los trenes, escenario del delito, con aquella rapidez inusitada y que el único que quedó diezmado permaneciera durante años sin custodia alguna en una especie de desguace? Plantearse las dudas del mayor atentado sufrido por España y por Europa no es ser un conspiranoico, como ha pretendido la izquierda. Es intentar saber si hay algo más que saber del 11M. Es rendir tributo de verdad a las casi 200 víctimas y los 2.000 heridos. ¿Cómo es posible que 20 años después, 16 de los 19 condenados estén ya en la calle? Muchos de ellos se fueron a Marruecos, muchos de ellos en libertad desde hace años. Solo 3 quedan en prisión. ¿De verdad que esto es normal? ¿Qué barato sale matar en España? Hoy prescriben unos delitos que no deberían prescribir jamás, como los crímenes de ETA. La sensibilidad que hoy mostramos y recordamos con las víctimas de los atentados islamistas del 11M es la que deberíamos permanecer y mantener viva siempre con los muertos de ETA. Lo demás son falsas palabras de apoyo a las víctimas, lágrimas falsas, hipocresía, manoseo político de su dolor venga de donde venga. Lo cierto es que desde aquella sentencia en 20 años no se ha hecho nada, ni ha habido interés en buscar más, en tratar de encontrar más respuestas. Y yo me pregunto, ¿cuál era el problema para hacerlo?
¿Cuál era el problema para intentar hallar una verdad más completa del 11M? Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y hoy en este 11 de marzo, con sin duda lo que es la noticia, aparte del 11M, la noticia del día, que es una exclusiva de esta casa y una exclusiva de nuestro compañero Joan Guirado, la entrevista, probablemente con el hombre periodísticamente más buscado del momento, Koldo García. Joan Guirado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena lo primero. Gracias. Es un puntazo que todos los medios de comunicación han tenido que reproducir hoy, unos con mayor agrado por tratarse de OK Diario y otros con menor agrado por tratarse de OK Diario, pero es lo que hay. Lo que nos cuenta es lo que ustedes pueden ver y escuchar en la información de Joan Guirado en OK Diario. Básicamente, Joan, él defiende su inocencia. Él defiende su inocencia, defiende que si hizo algo que penalmente estuviera mal, él no era consciente de que eso estuviera mal, y lo dice con una seguridad que a mí me sorprende y de hecho me deja muchas dudas, porque él me repite en varias ocasiones que por las mascarillas no va a ir a la cárcel. Entonces, al final te preguntas si es que realmente el caso mascarillas como tal va a quedar muy difuminado, si hay algún otro caso. Antes de entrar al plató he sabido que había 4 piezas secretas abiertas, ya, es decir, 4 piezas distintas, por tanto... piezas separadas, a partir de la documentación y los móviles que se les incautó. Es decir, para ver qué puede ir más allá. Ajá. Bueno, él defiende su inocencia y dice, no hay ninguna manta que tirar. Esto nos lo creemos. También lo dijo Bárcenas en su momento, unos años después fue a la Audiencia Nacional y tiró la manta, la colcha y todo lo que encontró por casa. Opinión personal, si quiere tanto él como Jesús Luis Ábalos algún día podrán tirar de la manta o podrán amenazar a alguien de que van a tirar de la manta. Creo que en la situación procesal en la que están ahora mismo están en otro juego los dos, es decir, en el caso de Koldo imputado, en el caso de Ábalos no, pero con serias informaciones que le pueden comprometer, y están jugando los dos pues ahora mismo a su legítima defensa, y entiendo que también forma parte de intentar que el gobierno, ya sabemos de quién depende la fiscalía, y no lo digo yo, lo dice Pedro Sánchez, pues sea más o menos benévolo con ellos, y si no son benévolos como pasó con Bárcenas, pues seguramente tengan munición, sea en los medios o sea ante el juez. Claro, porque esto no ha hecho más que empezar, estamos en una fase muy inicial de la investigación, se están analizando ahora precisamente los teléfonos móviles, los ordenadores, toda la documentación que se han producido en los registros durante las detenciones, y de ahí van a empezar a salir probablemente piezas separadas, como ya cuentas tú, y van a salir más cosas. Quiero decir, aquí hay un juego de tiempo entre ellos a la hora de saber si se comen el marrón solos, si es que hay algún marrón que comerse, vamos a dejarlo siempre así, o si a partir de ahí empezar a tirar de la manta, porque sí que es cierto que lo que consta es que, bueno, en círculos privados, Ábalos cuanto menos, y Koldo parece que también, dicen que ellos, este marrón, de forma genérica, no se lo van a comer solos. Exacto, porque todo apunta a que había más gente que lo sabía en el entorno del partido y también de Moncloa, y por tanto, al final ellos son las caras más visibles, en el caso de Koldo, pues porque era la sombra, y en el caso de Ábalos porque era el ministro, pero tradicionalmente hemos visto en este país que raramente se corrompían unos pocos, que las tramas eran más generalizadas, era más cooperativismo. Él sí que dice, bueno, yo llamé a mucha gente, ¿no? Sí, yo de hecho le pregunto, digo, ¿llamó a algún presidente o a algún ministro? Y no lo niega, dice, yo llamé a mucha gente, dice, no me preguntes a quién, dice, a muchos, a miles, cualquiera que necesitara ayuda, es verdad. Lo que cuenta y eso es la misma versión que dijo Armengol, tenían una empresa que les funcionaba, que cumplía, y se dijo, oye, pues funciona, que es cuando Armengol dijo, nos venían recomendados por el gobierno, pues venían recomendados porque, oye, estos no están funcionando, podéis trabajar con ellos. Ajá. El intríngulis principal del caso Koldo y de las mascarillas está antes del caso Koldo y las mascarillas, antes de que se empiezan o que se busca, digamos, ya había una serie de contactos y relaciones de aquí y de allí, y se buscan mascarillas, pero antes... Esta es la clave, probablemente, de esta situación. A mí me ha dicho Koldo que de los 20 investigados él solo conoce a 4. Entonces, aquí yo creo que él representa alrededor de un 10% de la trama. Aquí Cueto es quien se lleva el pastel gordo de la investigación. A tu pregunta, opinión personal, repito,
Yo creo que tendremos alguna sorpresa de antes y de algunos personajes que han tenido mucho poder en la historia de este país y que, como me dijo alguien, más o menos metido en la trama, dice, ostras, decía, hay uno que se puso nerviosete porque otro iba a hacer los negocios que él hacía con Venezuela. Ajá, perfecto. Quiero decir que efectivamente estamos muy centrados ahora en lo que fue el posible cobro de comisiones ilegales, Sí, es más, en las mascarillas, de marzo de 2020 es en que yo adelante, creo que con el pero tema de las marzo mascarillas... de 2020 para atrás pasaron cosas. Es que yo creo que con el tema de las mascarillas incluso se va a acabar diluyendo bastante, es decir, seguramente ahí se deconstruye gran parte de esta operación o macrooperación que se ha construido, entre otras cosas porque el informe de la UCO tiene bastantes errores y eso te lo dicen la mayoría de los que salen señalados en ello, es decir, te reconocen, oye, sí que hice esto, pero ni fue este día, dicen, no eran 2 millones, eran 3 las acciones, es decir, que estaba mal hecho, la UCO ha cometido fallos impresionantes y luego cuando tú practicas una operación de estas características con el principal investigado, con Cueto fuera del país, además con otras causas abiertas en las que se juega muchísimos años de prisión, detienes a gente, lo llevas a la Audiencia Nacional, en menos de una hora decretas su libertad. En el caso de Koldo inicialmente ni le habían pedido el pasaporte ni nada, o sea, como se lo acabaron ofreciendo. Se les deja en libertad con 43 millones y a Cueto se le dice, oye, cuando vuelvas, pásate por aquí, ni tan siquiera se le detiene al bajar del avión, que es lo habitual. Alguna cosa no me encaja. Y volviendo a lo de la Gürtel, me da a mí que ahí hay un poco de fuego amigo de algunos que tienen aspiraciones de suceder a Pedro Sánchez. Ah, sí, ¿no? Bueno, pues lo veremos, insisto. Bueno, a ver qué pasa con la parte de marzo de 2020 en adelante, mascarillas, otro tipo de material sanitario, comisiones ilegales, con lo que pudo pasar de marzo de 2020 hacia atrás. Desde junio de 2018 a marzo de 2020, vamos a dejarlo ahí de forma genérica. ¿Cómo lo has visto a él? Muy seguro, muy tranquilo, muy seguro. Es más, la entrevista la grabamos el primer día que él había visto el sumario, no lo había visto anteriormente, el primer día que se reunió con el abogado ya de forma extensa, porque él está viviendo ahora fuera de Madrid, y me dijo, estoy más tranquilo que antes de haber visto el sumario. Entonces, repito, a mí esa seguridad, esa tranquilidad con la que me cuenta las cosas, es la que me hace cuestionarme si realmente la trama mascarillas como tal va a llegar a algún sitio o no. En esto de tirar de la manta, si las cosas se complican, pregunto, el que tiene los primeros puntos, más allá de estos otros que tú apuntas, ¿puede ser Santos Cerdán? Puede ser. Porque lo tiene, puede ser. Lo tiene un poco fijado. Ayer había mucho nerviosismo en Ferraz y Moncloa con la entrevista, cuando vieron el anuncio de la entrevista. Hoy respiraban un poco aliviados porque decían, hostias, Santos, Koldo en OK Diario, esto es una combinación y yo creo, un poco más aliados, pero me decían, pero bueno, tampoco tanto porque ya sabiendo que ha hablado con nosotros, ya sabe que en cualquier momento puede volver a hablar o puede pasar algún tipo de información. Y segundo, que ellos creían que Koldo iba a callar, que iba a guardar silencio, porque así se lo decía a su entorno, y Koldo ha hablado. Y si ya ha hablado, puede volver a hablar. Claro, son pasitos que se van dando. Quiero decir, Koldo es lo que es. Koldo no es el mediador, y usted lo estoy diciendo muchos días, que tenía ganas de exponerse, de hablar, de ver. Koldo no tiene ningún interés en dar entrevistas, de hecho se le hace de espaldas porque nos pidió preservar algunos cambios que se ha hecho en el rostro de cara a cuando lleva la cría al cole, que no le relacionen con este caso, porque no le relacionan en su pueblo, entonces es otro mundo. ¿Se puede saber si mantiene contactos con Ábalos? A mí los dos me han dicho que no. Vale, los dos niegan tener contacto el uno con el otro. Y te preguntaba, ¿Santos Cerdán está en primera línea de fuego? Sí, Santos Cerdán. Yo si fuese Santos no estaría muy... Tranquilo. Sí, no me iría de copas cada noche, ¿sabes? Bueno, o sí. Para disfrutar lo que le queda en el convento, pero veremos. Santos Cerdán tiene muchos frentes abiertos, también por sus funciones como secretario de Nacional del PSOE, que el PSOE está más roto, más dividido que nunca, y con unos resultados electorales malísimos, y depende de lo que pase en las vascas y en las europeas, igual Santos se va antes a su casa, pero porque el presidente le dice que mira, que hasta aquí, que gracias, pero que ya está. Yo no sé si esto se puede contar o no, pero ¿qué explicación tiene, por ejemplo, que Santos Cerdán no utilizara los servicios de seguridad del PSOE y que utilizara una seguridad particular?
y un chofer particular que ha sido el primero que... ¿Por qué? ¿No se fiaba de la seguridad del PSOE? Mira, ¿Se puede contar o no? Si no se puede contar y te estoy poniendo en un aprieto... eso te lo cuentan algunos de los implicados. Santos Cerdán utilizó al principio a Koldo para sacar información de Ábalos a tantas horas en el coche y tal, y cuando Santos asumió la Secretaría de Dirección dijo, yo no quiero que a mí me pase lo mismo. Entonces, ¿qué hizo? Cogió a alguien de fuera que no tenía relación con el resto, ni con la gerencia, ni con el resto de trabajadores de Ferraz, para que precisamente nadie pudiese usar ese conductor para hacer las mismas cosas que él hacía con Ábalos y con Koldo. Vamos, que se fían muchísimo unos de otros. Exacto. En el PSOE, están como para... Y eso ya copa. es indicativo de la pregunta anterior, Vale, de si puede estar entendido. nervioso. Perfecto. ¿Ahora más? Bueno, esto no ha hecho más que empezar. Entrevista, de momento esta era la única parte, pero yo creo que iremos sabiendo cosas. Muy bien. Enhorabuena, Gracias. Joan Guirado, el puntazo periodístico que nuestro Gracias. compañero de... Y dejadme que lo diga aquí también a todo el equipo de audiovisuales, con Borja a la cabeza, a Luis, a Pilar, el subdirector y la directora adjunta, y la presidenta, perdón, a Eduardo, por la generosidad. Es decir, ha sido un trabajo en equipo que ha sido muy difícil. Es decir, yo estoy 2 noches sin dormir, la noche previa a la entrevista y la de hoy, porque digo, me van a caer tortazos por todos los lados, y gestionar una cosa así no es fácil. Mi móvil hacía cosas raras, por lo que seguramente alguien en el CNI pues se dedicó a darle el botoncito para ver que estábamos hablando también. Entonces, agradecer el trabajo de todos, porque todo fue tan rápido que en cuestión de 2 horas se movió a la gente, se hizo la grabación, es decir, todo fue muy rápido. Pues enhorabuena. Gracias. Mucho. Enhorabuena, Joan Guirado. Bueno, pues ahora hablamos precisamente seguimos con Fran Carrillo y con Jaime González, y hablamos del caso Koldo, de lo que esta entrevista da de sí, de lo que el caso puede dar más de sí, y del 11M, claro. Bueno, Jaime González y Fran Carrillo, gracias por acompañarnos en La Antorcha. Bueno, la entrevista que es la gran exclusiva del día, de Joan Guirado de OK Diario con Koldo, ¿qué os parece? Bueno, Testimonio periodístico indudable, más allá de lo que... desde un punto de vista profesional me parece que es un hallazgo periodístico de primera magnitud. No en vano ha sido replicado por el conjunto de todos y cada uno de los medios de comunicación en España. Entrando ya un poco a la exégesis de la declaración del personaje, yo creo que Koldo García, primero, cuando revela que no está dispuesto a tirar de la manta, me parece que es una respuesta lógica. Si tira de la manta está asumiendo que hay algo delictivo, y como él naturalmente está al frente de la trama, sería tanto como inculparse a sí mismo. Es decir, sería ridículo que dijera estoy dispuesto a tirar de la manta. Y luego me parece que toda su estrategia consiste en blindar, en hacer de parapeto de Ábalos. Yo creo que es una entrevista que hay que leer entre líneas, porque sí que lanza, en contra de lo que dicen algunos, pequeños avisos al gobierno. Es cierto que lo hace de manera muy sutil. Yo creo que aquí hay un calendario perfectamente trazado entre el señor Ábalos y el señor Koldo. Claro. Es decir, en función de la respuesta que veamos por parte del PSOE, nosotros utilizamos nuestro arsenal. Es exactamente lo que le decía ahora justo a Joan. Le digo, oye, ¿no te das cuenta que están jugando de forma muy inteligente con los están jugando a eso, ¿eh? Si nos dejáis abandonados, es como lo del dentista, ¿no? Claro. Vamos a no hacernos daño, pero, pero se tienen cogidos. Claro. Y evidentemente lo que está lanzando es el mensaje de, ojito, si vais un poquito más allá en la figura de Ábalos, pues a lo mejor me obligáis a mí a responder y ir un poquito más allá. Por ahora parece que están, no digo que en son de paz, pero sí que hay una estrategia concertada. Y no solamente una estrategia concertada a 2 bandas. Bueno, la banda entre Koldo y la banda de Ábalos es la misma banda. Sí. En el otro lado está la banda del PSOE. Yo creo que hay una estrategia de pacto entre bambalinas. Hombre, por no ir más allá, es obvio. Aquí lo hemos contado, yo creo que estábamos contigo además, o no sé si contigo, que nadie se cree qué le conviene a Sánchez, qué le conviene al PSOE. Un Ábalos aforado, ganando tiempo, o un Ábalos que efectivamente hubiera dimitido, corrupto, qué tal, qué sorpresa, qué indignidad, y en la calle a merced de la UCO y de la Audiencia Nacional, pues evidentemente aforado. Claro, dice... ¿Tú estás de acuerdo en que hay que leer entre líneas? Cuando le pregunta a Joan, le dice,
¿Usted ha hablado con ministros o con presidentes? Dice, bueno, yo he hablado con mucha gente. No dice que no. Más de 1000 dice, personas. No dice que no, dice, bueno, yo he hablado con mucha gente, claro. Es que el caso ahora mismo no hay cosas que evidentemente no puede contar. Yo concuerdo con Jaime en dos cosas. Primero quiero felicitar a Joan y a OK Diario porque de nuevo ha vuelto a liderar la información un día más con este tema. Segundo, concuerdo con Jaime porque primero esto es un paripé absolutamente hablado, apalabrado y estratégicamente comunicado, cada uno con sus formas, ¿no? Pero por otro lado, hay que seguir dando noticias y hablando de este tema, porque la estrategia del gobierno es llegar a un momento en el que los medios de comunicación y la opinión pública se cansen de hablar de Koldo. Y como es un gobierno experto en sacar y crear escándalos que solapan al escándalo del día anterior, pues tienen esa habilidad y capacidad para crear focos de despiste, cortinas de humo, alternativas, que hagan que esto al final no quede nada. Por eso, los medios de comunicación y la oposición todos los días tienen que sacar esto, porque no es, repito, no es el caso Koldo, aunque la gente lo sitúe muy bien, o el caso Ábalos, que es un paripé hablado con el propio gobierno y el propio Partido Socialista. Es el caso PSOE. O sea, el PSOE, el gobierno, es una organización mafiosa. Es una organización mafiosa que tiene tantos escándalos de corrupción que en cualquier país con un mínimo de decencia democrática haría caer al gobierno en bloque. Y aquí no solo no ha caído todavía nadie, sino que están responsabilizando a los que están informando sobre esto. Entonces, tanto los medios de comunicación libres, los que no están montados por el gobierno, como la oposición política, social, económica, académica, intelectual, deben seguir presionando, porque es el mayor escándalo, para mí, el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia española, muy por encima de los que ya ha habido, graves. Lo que pasa es que yo, fíjate, ya por lo que me dicta mi propia experiencia profesional, cuando tienes un escándalo de esta magnitud, esto es como en un combate de boxeo. Teniendo en cuenta que Pedro Sánchez por puntos no se va a ir hasta que no termine la legislatura, es decir, que lo tienes que sacar por KO técnico. Yo creo, fíjate, desde un punto de vista simplemente periodístico, que cuando tú pegas 25.000 golpes, 25.000 titulares que apuntan directamente a ese carácter irregular de la trama en todos los aspectos y en todos los ámbitos, si no es un titular muy contundente, de eso que al lector dice, ¡joder! Eso, al final, Pedro Sánchez acusa el golpe, lo tiene que acusar, pero no le tira. Pero es que aunque no le tira, pero es no, decir, aunque le tire, este tiene señor, comprado al árbitro del combate pero también. No, si le tiras ya puedes estar comprado, ya puedes estar comprado. No, porque el árbitro, en vez de hacer una cuenta de 10 segundos, hace una cuenta de 100 segundos. Que tengo la sensación, simplemente una reflexión desde el punto de vista periodístico, que esta manada de golpes que se está llevando, de todos y cada uno de los medios de comunicación poniendo el acento en las irregularidades, primero del gobierno balear, del gobierno Canarias, del gobierno del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Economía, que el otro día supimos también que se llevaron por delante al jefe de la inspección por elevar esto y llevarlo a la audiencia nacional. Todos esos golpes, vale, uno los recibe y contribuye esas informaciones a afianzar la idea de que este gobierno está subido a lomos de la irregularidad más galopante. Una organización mafiosa. Galopante. Pero me falta el titular. El titular que te tumbe y que el que no te levantes. Bueno, que Sánchez estuvo implicado o que su mujer estuvo implicada. Te falta la pieza clave, porque al lector tú no le puedes, al español tú no le puedes pedir que vaya haciendo urdiendo casos uno con el otro y que vaya enjaretando casos con el otro. Cuando tú te enfrentas a un caso de eso, o tienes un titular en el que efectivamente aparezca la figura del señor X. El señor X, claro. Del señor X, o el señor X pero se acostumbra... Si el titular ya lo tenemos. Pero que se acostumbra a los golpes. Pero si el titular ya lo tenemos. Lo que pasa es que él quiere decir con pruebas incriminatorias claras. Sánchez responsable. Que sí. Sánchez culpable. Es decir, pues tú a Sánchez... ¿Tú crees que...? Pero déjame que te explique. Tú a Sánchez ahora le puedes responsabilizar de muchas cosas. Entre otras cosas, de tener un gobierno donde en aquel departamento sí, en el otro también, hacían de su capa un sayo... y untaban a los amiguetes para que se llevaran las comisiones. Pero Pedro Sánchez es un tío que o le tumbas personalmente a él con un golpe, o lo que va a hacer directamente el día de mañana,
presentarse ante la sociedad y decir tú, y tú, fuera. Pero si es que no eres tú, ni tú, ni tú, ni tú, fuera. El que te tienes que ir fuera eres tú. Sí, sí. Y eso no lo va a hacer nunca Pedro Sánchez. A donde voy, Jaime, si no estoy en desacuerdo contigo, lo que digo es que para llegar a ese escenario, lo primero que hizo Sánchez, sabiendo, a lo mejor adelantando todo lo que iba a hacer después, es untar con cientos de millones de euros a la prensa. ¿Vale? A la prensa. Prensa que hoy le está devolviendo en favor en forma de silencio. Y desviando la atención, los menos serviles, a ministros y a, digamos, daños colaterales, Koldos, etcétera, Ábalos, y la prensa más sumisa, servil, directamente exculpándolo de todo. ¿Vale? Lo primero que hizo Sánchez, primero que hizo y sigue haciendo es comprar a la prensa, con lo cual esos titulares difícilmente se van a ver. Segundo, tiene al 30% de la población absolutamente anestesiada, en la que no son ciudadanos ni votantes, son zombies militantes. Porque con todo lo que está cayendo, si hoy se celebraran elecciones, el 30% de España volvería a votar al Partido Socialista. Cuando tú tienes a un país que con todo lo que está pasando, cuando un gobierno se ha enriquecido con las muertes de compatriotas, se ha enriquecido con la tragedia del COVID, se han enriquecido con todo lo que es la venta de las mascarillas mientras teníamos familiares y amigos muriéndose. Y un 30% le votaría hoy, que se cumplen 20 años de la mayor tragedia terrorista que ha sufrido España, donde todos los españoles se unieron para sacar un gobierno que les estaba mintiendo. Yo digo, ¿por qué los españoles no se unen para sacar un gobierno que les miente más todavía que lo que le mintió aquel gobierno supuestamente? Me pasa que Ese es el gran triunfo de Sánchez. Entonces, ¿qué golpe necesita Sánchez? Un golpe a la limón de todos los medios que urdan un editorial que diga, señores, esto excede a la propia editorial de cada uno ideológica. Esto es democracia. Este señor tiene que salir. No va a pasar eso. Yo insisto, indicios que apunten claramente a la comisión de delitos. De un delito. No a la negligencia en la gestión, a la responsabilidad política que tiene que asumir un presidente del gobierno cuando ve que sus ministros están metidos en casos de presunta corrupción. No. Responsabilidad de corte penal. Las responsabilidades políticas a este señor se la pasa por la entrepierna. Y tengo que decir una cosa, en cuanto a la reflexión que has hecho sobre que hay el 30% de zombies que estarían dispuestos a seguir votando al PSOE, sin duda, pasara lo que pasara. Sí, porque hay un 30% de españoles, o incluso un 35, un 40, que no estarían en ningún caso dispuestos a aceptar que gobernara el Partido Popular. Ese es el problema. Que es una desgracia en este país que es muy caínita. También la corrupción asoló al Partido Popular en su día. Y le seguía votando el 30 y el 35% de los españoles. Y yo no seré el que diga que no, que aquella corrupción era menor que esta, porque a mí eso de medir al peso la corrupción no, me parece una estupidez. Pero es que la opinión pública en este país se mueve más por... aunque no me guste lo que esté haciendo Pedro Sánchez, por control y por descarte, aunque deteste la amnistía, yo prefiero un gobierno al que le pueda detestar por haber puesto en marcha la amnistía, pero siempre preferiré ese gobierno que a un gobierno de PP. Te hago dos paralelismos. Es que es así. Uno, Rajoy no tenía ninguna comisión delictiva ni nada penal, y Sánchez lo sacó del gobierno basándose en unos argumentos que hoy le podrían perjudicar, con lo cual, eso une. Y segundo... Pero con una mayoría de medios de comunicación a favor de eso. Exacto, claro. Pero y segundo, en Portugal, ayer, gana el centro derecha, porque se convocan elecciones anticipadas, porque el señor Antonio Costa, socialista, había incurrido en unos casos presuntamente de corrupción que le hicieron convocar todo esto. Y la gente ha castigado al Partido Socialista portugués dándole la victoria al centro derecha. En toda Europa está pasando. En toda Europa. Que se quedaron en nada. En nada, sí, porque la Fiscalía se había equivocado. La Fiscalía de Portugal se había equivocado. Efectivamente. No había... Pues aún así, dimite, convoca elecciones. Aquella misma tarde, al instante siguiente, lo recordáis, dijo que la mera sospecha, que por dignidad del cargo, la mera sospecha le obligaba a dimitir. Pues me permites que dé un dato y con eso termino. Pero hay una honorabilidad en Costa y en ese Partido Socialista. ¿Vale? Hay una honorabilidad.
Yo solo digo una cosa, el Partido Socialista en Italia desapareció y hubo un señor primer ministro, un tal Bettino Craxi, que acabó sus días en Túnez, condenado por corrupción y repudiado por la opinión pública italiana. El Partido Socialista en Francia ha desaparecido, también con escándalos de corrupción. El socialismo en Europa está desapareciendo y no hay que ver nada más que el mapa electoral de todos los países. ¿Por qué España está siendo una excepción a esa corrupción, engaño y mentira? En parte por lo que tú has dicho, en parte por un sistema electoral. Italia es un ejemplo de que efectivamente... Yo lo dije aquí en un artículo, Sánchez tiene que acabar como Craxi. También es verdad que Bettino Craxi era el representante de una izquierda y por el lado de la derecha también desapareció. La democracia cristiana en Italia correcto, desapareció correcto, por lo mismo. pero que Sánchez tiene que acabar. Lo que pasa que a diferencia de Craxi, pasaban todos por la misma tangente. No, seguro, pero hoy ya quisiera hoy en Italia, bueno, no la mitad del índice de corrupción, pero Sánchez, a diferencia de Craxi, no acabará sus días en Túnez, acabará sus días en Marrakech o Rabat. Fijaos, porque dice Jaime González, claro, esto fuerza más a Sánchez a quedarse en la Moncloa, quiero decir, claro. hasta que no tenga la seguridad en este juego del tiempo y del calendario de que no hay ninguna prueba incriminatoria contra él o su mujer, esto le obliga y porque tiene una ventaja, a estar en la Moncloa sí o sí. Y porque tiene una ventaja de la que carecía Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, que tenía una mayoría más holgada que la que tiene en diputados personales, en diputados del partido, mayor que la que tiene el Partido Socialista, que hay que seguir recordando que no es la fuerza más votada, Sánchez cuenta con una ventaja, que tiene un escudo protector, que es el escudo protector que le otorgan los aliados potenciales que le van surgiendo a base de ir comprándoles, a base de ceder al chantaje y la extorsión. Claro. Está blindado. El otro día oía yo una declaración del bueno de Aitor Esteban que decía, hombre, es que esta corrupción del PSOE no tiene que ver con la corrupción del PP. Es decir, como diciendo, todavía no nos planteamos dejar caer a este gobierno. Claro. Por eso te decía que cuenta con una baza de la que carecía el Partido Popular. Y seguramente el PSOE le dará los votos al PNV en las próximas elecciones. Fijaos, seguro, si lo claro, necesita. Con lo cual tenemos un presidente Sánchez que ahora más que nunca, conforme empieza... Dicen, estamos en la punta del iceberg, ¿no? De lo que puede ser el caso Koldo, necesita más tiempo todavía para seguir blindado, cuanto menos para tener información del Ministerio del Interior, saber por dónde van las investigaciones, no vaya a ser que termine habiendo alguna prueba en esos móviles que se perdieron. Cuando a ti te roban un móvil, pues sabes lo que tienes cuando te lo han robado, pero no sabes lo que te han escuchado. Claro. No sabes lo que tienen de lo que borraste, en fin, hasta que no estés seguro. Ábalos ha repetido este fin de semana, a quien lo ha querido escuchar, a íntimos suyos, no me voy a comer solo este marrón. O sea, digo yo que la conclusión es que hay un marrón, con lo cual van lanzando mensajitos, ¿no? Y yo os pregunto, el jueves se aprueba la amnistía. Estamos descubriendo, yo creo que el otro día también lo hablábamos, que aparte del afán narcisista de poder de Pedro Sánchez y de mantenerse en el poder de forma enfermiza, bla, 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 lo que hay es una necesidad personal y familiar de seguir en el poder, a cambio de darle a Puigdemont, pues eso, impunidad por impunidad. Os pregunto, ¿hay una razón personal? No, claro, pero después de lo que estamos sabiendo. Cuando tú tienes una sociopatía detectada y eres antisocial, cuando tú eres un autócrata de manual, cuando a ti no te importa nada de lo que supuestamente te ha llevado al gobierno, porque solo te mantiene el poder y la concepción del poder, tú haces todo lo que haga falta. Él interpretó muy bien que si él partía con una ventaja de 50 escaños a 0, porque era capaz de conceder a todo el nacionalismo y regionalismo de España lo que quisiera con tal de que le apoyara, él sabía que eso era muy difícil de remontar en unas elecciones. Hoy en día están saliendo algunos datos e informaciones que dicen que sigue sin quedar muy claro esa diferencia que hay entre el Senado y el Congreso respecto a las elecciones. Pero cuando Sánchez estos días está diciendo que era gobierno para rato, no se refiere al gobierno. Lo que está diciendo es que era Sánchez para rato. Es decir, porque yo le puedo cargar a todo el Consejo de Ministros si quiero, hablo por boca de Sánchez, pero yo voy a seguir aquí. ¿Qué queréis? ¿La cabeza de Marlaska? Cuando llegue el momento me la cargo también. Se ha cargado la de Ábalos, como se cargó a Adrián Esa la va a tener más difícil, pero bueno. No, pero hoy lo hará. Hoy dicen que ha salido, que la policía que ha desaparecido los móviles del mediador del caso de Tito Berni, que ya no se habla de eso. Es decir, diputados del Congreso del Partido Socialista. Uno de los altos cargos que dio contratos a la trama de Koldo es el mismo que aparece en el Tito Berni. Pues diputados del Congreso del Partido Socialista que se iban de putas y se iban a ponerse hasta arriba de cocaína con dinero público y ya nadie habla de eso.
Porque en este país la cárcel se inventó para todo el mundo menos para el PSOE. Ah. Y esto hay que decirlo todos los días. ¿Cuánta gente, vosotros que lleváis más años que en esto, en el mundo de la comunicación y el periodismo, aquí hemos visto entrar en la cárcel a todo el mundo, del PP y hasta de la Casa Real? ¿Cuánta gente del PSOE hemos visto entrar en la cárcel con todos los escándalos de corrupción que ha habido en los últimos 40 años? Para los puristas no me vale Vera y Barrio Nuevo, que sabemos por qué entraron en la cárcel y por qué se comieron el marrón. No, ¿cuánta gente del PSOE, con todos los escándalos de corrupción que ha habido en Andalucía, en Valencia, en el Gobierno Central, el caso Roldán, Filesa, Banco de España, ¿cuántos han entrado en la cárcel? O sea, el PSOE no entra en la cárcel como partido. Fijaos que es verdad, O sea, es tremendo. Es verdad que de las novedades de hoy que tenemos, pues que vamos conociendo, pues eso, que han desaparecido los móviles del mediador, el Tito Berni, de que estaban en una caja de seguridad y alguien se las ha llevado y han desaparecido, porque conecta, en Canarias se conecta el asunto del Tito Berni con esto. O, por ejemplo, descubrir que Víctor de Aldama era confidente policial. Esto en Estados Unidos, Pero yo lo del caso Tito Berni es no solamente dimisión de los senadores y congresistas que estuvieran implicados, esto lleva está al claro. gobierno Yo federal. cuando me refiero a que cuando llegue el momento en que los españoles perdamos en relación con el caso de Koldo la capacidad de asombro, que ya la estamos empezando a perder, Claro. porque todos son escándalos sobre un mismo escándalo, poniendo de manifiesto situaciones o bien irregulares o bien desde un punto de vista estético completamente obscenas. Bien, cuando los españoles se acostumbren a la corrupción, a esta corrupción Claro. del caso Koldo, el señor Pedro Sánchez podrá volver a sacar otra vez el cuello. Eso es a lo que me refería antes. Por eso, Claro. o hay un golpe que le pegue en seco y diga, Directo. este es el caso Pedro Sánchez y Una- de aquí no te levantas. una grabación, Pedro, un WhatsApp. En el momento en que todas las informaciones, un día sí y otra también, giren en torno a lo mismo, con matices diferentes, pero sobre lo mismo, el españolito que está viendo la televisión, escuchando la radio o viendo la televisión, va a tener la sensación de que eso o ya lo ha visto, o ya lo ha oído, o ya lo ha leído. Por eso te digo que Pedro Sánchez, ojo, o tiene una gran cuestión que le caiga encima y le sepulte como una losa, Sí. o a mí me da la Pero sensación... ahí siento Lo que que pasa, tiene una cosa, lo que pasa, 10 perdón, segundos. pero perdón un segundo, el problema es que él no controla el asunto, no Pero que controla... está blindado, políticamente No, pero está sí, blindado. pero lo que mediáticamente. quiero decir que para estar seguro de eso, tiene que estar seguro de que ni en su móvil que le robaron, ni Bueno. había ningún mensaje, ni había ningún tal, ni cual, Pero, Vicente, o vamos que a de ver. abajo arriba no se sienten Sí. abandonados y empiezan a Le tirar han de la manta. preguntado Si es que hay que tirar por de la manta. los numerosos vuelos del Falcon que hay en República Dominicana, que sabemos a lo que ha 27 ido. concretamente. O sea, pero que ningún ministro de Asuntos Exteriores viaja tanto. ¿A qué ha ido a República Dominicana? ¿A pasar el día? A ver, sabemos a lo que ha ido. Como los viajes que hizo Ábalos allí, como los que hacía José Bono en su momento. Como los que hacía Felipe González en su momento. ¿A qué van a República los- Dominicana? ¿A pasar el día en la playa? ¿A congeniar con los dominicanos? O los viajes a lo que Venezuela sabemos de- que Pero va. me dejas terminar por decir O los una viajes cosa, a que si no la Venezuela digo- de Zapatero. O a lo que seamos. Entonces, lo que disiento de Jaime es, y escribí una columna en OK Diario diciendo todos somos corruptos. Los españoles hace mucho tiempo que le ha adormecido la corrupción, porque da igual el partido en el que estén, todos llevamos un corrupto dentro cuando lo permitimos, lo votamos, lo aprobamos, lo contrastamos con otra corrupción Yo me refiero- y eso no pasa absolutamente nada. Es decir, es una cuestión social, Venga, Jaime. cultural. El control, la presión, el bloqueo de todos los elementos que constituyen o que dotan a una sociedad democrática de recursos para hacer frente al poder establecido y criticar los excesos, lo tiene controlado de una manera alucinante. Mira, Sí. voy a terminar por poner un ejemplo. La moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy se produjo por una cuestión muy estúpida. Es que en una sentencia de los tribunales, un magistrado, a título personal, puso una morcillita, Que ya no el juez, existe. el juez de Prada. De Prada. Poniendo que esto ponía de manifiesto la financiación ilegal del partido. Esa morcillita fue recurrida por el Partido Popular cuando el Partido Popular ya había sido desalojado del poder. Y los tribunales le dieron la razón al Partido Popular, poniendo de manifiesto que eso había sido un exceso interpretativo del magistrado. ¿Tú te crees que eso que se le coló al Partido Popular, se le cuela al PSOE de Pedro Sánchez? Claro. No se le cuela no se le cuela jamás. Claro. Jamás. Pero, ¿sabes? No Claro, se le pero- cuela jamás
cuando Jamás. es el gobierno más chapucero Todo a la lo que hora quieras, de pero no hacer se lo decretos. No, si tú coges toda la lista de decretos, de leyes. No se le cuela eso Es el más chapucero. Pues yo No, pero lo que quiere decir Jaime es que tienen controlado. que tienen controlado las cosas, hombre. Pero desde los ¿sabes? tiempos, porque no hizo ver. la famosa regeneración, el primero que no lo hizo fue Aznar. Esa Y es la el 70 realidad. bueno, pero- Muchos de ellos vienen de aquella época, pero por no retrotar Y el de desatarlo. Rajoy, que la pusilanimidad de Rajoy también fue evidente. En Pero muchas lo que hay razones. que ver, lo que hay que ver también, por cierto, los viajes de Zapatero a Venezuela, porque este asunto tiene Es que a eso vamos. dos partes, dos etapas. Una primera de junio de 2018 a marzo de 2020 y la segunda en la que estamos muy centrados, que es la de las mascarillas, comisiones ilegales, material sanitario, de 2020 en adelante, pero probablemente la más sustanciosa a efectos de saber qué pasó o de las posibles incriminaciones personales de Sánchez o de su mujer, es en la anterior. Esa es la claro, porque el informe famoso de Hacienda, de la Oficina Antifraude, que envía el jefe de la Oficina Antifraude, envía al juez y en vez de premiarlo, lo cesa María Jesús Montero, decía que el origen de la relación de la trama Coldo con el gobierno para vender mascarillas era la relación que habían tenido algunos de ellos con la mujer del presidente del gobierno. Esos son los datos que viene en el informe. En cualquier caso, yo quiero terminar, que estáis muy ocupados. 11M. Y citábamos al principio, bueno, en primer lugar, el hecho de que parece que no ha sido posible hoy. ¿Cómo es posible que no se haga, que el rey, presidente del gobierno, el Día Europeo de las Víctimas, que no estén con las víctimas, que hagan una cosa aparte y cerrada, que no acuda nadie del gobierno, salvo el delegado del gobierno, al acto este? Bueno. Nos llama la atención. A mí me parece que esto es el retrato más cabal de una sociedad políticamente obscena. Es de una obscenidad suprema. Es decir, que 20 años después, los dos partidos principales de este país no sean capaces de cuadrar sus agendas para celebrar un solo acto, un único acto, Claro. presidido por su majestad el rey, en el que Exacto. se rinda tributo y homenaje a las víctimas del 11M, es para que, de verdad, reflexionemos seriamente sobre la ignominia. Pero porque el gobierno no quiere, Jaime. Bien. Si tenemos a un autócrata que no quiere esto. Vamos a ver. Por mucho que lo pidas. Vamos a ver, hay que repartir culpas por igual. En este caso estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque toca al gobierno, al Partido Socialista. Claro. Llevamos 20 años. Y en estos 20 años, también ha faltado muchas veces el respeto a las víctimas del 11M, el propio Partido Popular. Correcto. ¿Sí Totalmente o no? de acuerdo. Sí, totalmente ¿O de no? acuerdo. Entonces, seamos honestos. Pero ¿a quién no le interesa Vamos a hablar de dejarnos este ya tema? de una puñetera vez de disputas partidos, y en esto, solo en este caso concreto, luego que se peguen en todos los demás. Y además yo soy partidario de que ahora el Partido Popular le pegue mucho por la corrupción al Partido Socialista, por aquello de que en su día el Partido Socialista, pues naturalmente, le pegó mucho al Partido Popular por la suya. Pero hay cosas que tienen que estar al margen. Y bajo la figura del rey, lo lógico, lo sensato, lo decente, lo democrático, lo digno, es que hoy toda la clase política, no solamente los dos principales partidos, hubieran compartido un solo mismo acto. De acuerdo, Jaime, pero eso es lo que concierne al respeto y a la memoria de las víctimas. Claro, unidad, eso es respeto lo que y nos recuerdo. mueve hoy. Sí, pero lo que corresponde a la historia y a la verdad de lo que sucedió, hay que seguir dando la batalla, porque me da igual que me llamen conspiranoico a partir de lo que voy a decir ahora. Pero hoy que prescriben los delitos del mayor atentado terrorista de la historia de España, ninguno de los que estamos aquí, y muchos en su casa, siguen sin saber quién lo cometió. Bueno, ¿Quién dio la orden? Sí, ¿quién no. lo Los cometió? los cuatro pelanas. ¿Quién ordenó que se cometiera? No. ¿Quién ordenó que lo.? Bueno, por tanto, ¿quién es el cerebro y tal? Que no me valen que ni el turco ni los cuatro del locutor y de lavapiés. ¿Quién lo ordenó? ¿Qué perseguía? ¿Por qué España cambia internacionalmente? Porque yo le quiero recordar a los telespectadores de Oki Diario que en el año 2004 España tenía una posición en Europa privilegiada por el Tratado de Niza, que Aznar había conseguido situar a España a un mismo nivel junto a Polonia que Francia y Alemania, y además con una alianza predilecta con Estados Unidos. El aliado predilecto de Estados Unidos a este lado del Atlántico no era Marruecos, no era Francia, era España. A partir de 2004 y llega Zapatero, lo primero que hace no es violentar a Estados Unidos, que lo violenta, es romper todo ese acuerdo que ponía España a nivel europeo arriba y rompe la alianza con Estados Unidos. Y desde entonces España no ha vuelto a ser la misma. De ser la octava potencia del mundo en PIB a la 16ª. De ser la primera potencia en creación de empleo en Europa a ser hoy a la cola. Y termino, 20 años después, que me digan conspiranoico, pero si el juez que instruye el caso acaba con una frase lapidaria diciendo
Me da igual que estuviera utilizado, manipulado o condicionado. Los españoles no están preparados para conocer la verdad. Yo quiero saber, después del respeto a las víctimas, de la memoria y de la unidad política que haya que hacer, yo quiero saber, dentro de 20 años, a quién ha beneficiado aquel atentado, quién dio la orden y quién está detrás. Quiero saber como ciudadano Puedo español. estar de acuerdo en todo, y yo termino, necesito solamente 15 segundos. Con la sangre derramada de 193 víctimas en este país hace 20 años, a unos les interesaba que fuera ETA y a otros les interesaba que fuera el terrorismo islámico. ¿Por qué? Porque si hubiera sido ETA, ganaba uno, y si hubiera sido el terrorismo islámico, ganaba el otro, como al final ganó. Ese juego macabro de intereses políticos, de corte absolutamente ruin y bastarda, en torno al cuerpo sin vida de 193 compatriotas, es lo que me parece que 20 años después, merece una reparación. Por eso digo que a la hora de repartir culpas en este asunto, más allá de quién ha sido el culpable hoy de que no haya habido un acto unitario, en este caso, estoy de acuerdo contigo, se lo reprocho al presidente del gobierno. Yo creo que aquí los dos grandes partidos políticos se lo tienen que hacer mirar, porque 20 años después siguen sin rendir el verdadero homenaje que merecen las víctimas de la mayor tragedia terrorista, del mayor atentado terrorista de Europa. Y eso no consiste simplemente en decir la culpa la tiene la izquierda. Por supuesto que la izquierda tiene mucha culpa. ¿Quién movilizó a la gente? Porque ¿Quién manipuló movilizó a la gente? y se y el encargó pasado, en vísperas electorales claro, de rodear las sedes del PP de una exacto, manera absolutamente innoble. Si soy el primero en reconocer eso. ¿Quién se inventó información? Pero bueno. Las 3 capas de calzoncillos, los terroristas suicidas, quién para manipular a la gente. ¿Y quién tardó 20 horas en reaccionar? Pero el gobierno de Aznar. Bueno, Pero el gobierno de Aznar, que dijo que fue hasta el principio, luego, con todas las pruebas, sí dijo lo que había pasado. Pero quien ordenó rodearse. Por eso te digo que en esas 24 horas eso se lo jugaron. Pero la pregunta, Jaime, es: ¿España es peor o mejor que hace 20 años? A todos los niveles. Yo creo que estamos... ¿Por qué hay un partido y un gobierno que sirve los intereses de una potencia extranjera y no los intereses de la nación que preside y dirige? Cosa que no ha sucedido nunca en la historia contemporánea. Esas son las preguntas que yo me hago cada día. Bueno, preguntas sin respuesta, sin duda alguna. Las víctimas dicen, es verdad, muchas de ellas, que las dudas sobre las cosas que hemos relatado en el saludo, que están en la sentencia, que el propio juez Bermúdez hoy en entrevistas cuenta, cómo un grupo de radicales islamistas entran en contacto con unos chorizos marroquíes que vendían hachís, quién fue el noveno terrorista, quién llevó la cangú, tantas cosas que quedan en las sentencias. Y, Sí. pues, ¿Por qué se destruyen pruebas? la destrucción de los trenes, sobre todo, en qué punto y quién en un momento dado, las cosas que aparecen, la no autoría intelectual, porque Claro, efectivamente por supuesto, sí, eso es lo que falta, los tres se supone que eran los tres que acusaba la La fiscalía, gran el incógnita egipcio, es el quién husky. ordenó todo Bueno, esto. ¿Quién ordenó y financió? La pregunta es: ¿a quién le interesa que eso no se sepa? Sí, está claro ¿A que... quién le interesa que eso no se sepa? Está claro, y se habló de lo que en términos de inteligencia se llama una operación de falsa bandera. Y una operación de falsa bandera es, tú puedes ver, observar lo que están haciendo algunos, ser todo cierto lo que hay en una sentencia, pero estar manejando hilos para que ellos crean que están haciendo una cosa, un terrorismo, un acto yihadista, pero están sirviendo otros intereses. ¿Quién financió aquello? ¿Quién montó las bombas en Porata? Son ¿Quién sabía lo que las iba a dudas que pasar? quedan planteadas en la propia sentencia. Por ¿no? cierto, hubo una jueza que Y- se habla muy poco de ella, Coro Cillán, que intentó abrir el caso del 11M para tirar del hilo, sobre todo con el tema del jefe de los TEDx y todo el tema de la destrucción de pruebas. Y hubo un señor muy famoso en este país que está ahora en la cárcel, que digamos comisario de apellido muy conocido, que por todo el sistema, que no quiere que se sepa la verdad, esa señora que era juez y magistrada reconocida, está hoy encerrada en psiquiatría y a la que han arruinado la vida. Y al final Eso quiere decir. la sensación de que de los 19 condenados, con todas estas incógnitas de quién más estuvo allí, Eran 3. quedan 3 en prisión. Y este fin de semana nos decía Ángeles Pedraza que su vida se paró aquel día en que asesinaron a su hija Miriam, su otro hijo se salvó porque se quedó dormido en la cama, y que en España matar sale muy barato. Y hoy que hemos estado además tan sensibles, hemos escuchado el testimonio en Sol, por ejemplo, de Vera de Benito, que tenía 10 años cuando
mataron a su padre aquel día, y estamos tan sensibles con lo que están sufriendo y siguen sufriendo las víctimas del 11M, que nos sirva también para recordar que hay 800 españoles asesinados, con sus familias absolutamente muertas en vida, 3.000 personas, que también precisamente sufren a diario lo que sufrieron con ETA. Así que nos quede esto y efectivamente, como decía Jaime, yo creo que les deben. Alguien no ha hecho bien hoy las cosas, sin duda alguna, vamos a dejarlo ahí. Jaime y Fran, muchísimas gracias. Sí, a vosotros, un y placer. gracias a ustedes por vernos.